Hoy nos reunimos con un tema que, como cierre de este periodo 25-26 para este comité, vamos a seguir porque nos pidió Walter Ojero que siguiéramos, pero que queremos de alguna manera hacer algún cierre. Teníamos la idea de hablar no solamente de la cara, con esto que está la cara oculta de la luna, bueno, la otra cara de el funcionamiento psíquico. Esto se empezó a estudiar hace unos 20, 30 años. La cuestión es que no solamente tenemos patologías, un poco lo que hablábamos recién, sino que también tenemos una cantidad de fortalezas y una cantidad de factores de protección que hoy día ya se diagnostican, se perfilan, se trabajan, se tratan primero de conocer para que las personas se hagan cargo de ellos y puedan amplificarlos, eh, enseñarlos, porque se pueden aprender, y además, de alguna manera, constituyen nuestro perfil psicológico y son las que nos ayudan en los embates, ¿sí? Entonces, el tema hoy es fortalezas y salud mental, las vacunas naturales frente al sufrimiento psíquico. Arrancamos British. ¿eh? Eh, Primero quiero agradecer, decía ya la vía Olga, ahí estaba, han venido varios gobernadores, exgobernadores y presidentes de clubes y comité, hay algunos allí, eh, a los compañeros, a los amigos rotarios y a los amigos en general, ¿verdad? A los cuales aspiramos además que esto le dé ánimo para unirse a esta cruzada de servir. Les agradecemos estar, ser pacientes un día con vos, después de la Semana Santa, turismo, criolla y ciclista, o sea, con una fecha bastante brava, pero la idea es informarnos, reflexionar, aprender. Um, Eso es lo que nos motiva para hacer algo que se considera el método por excelencia, la intervención por excelencia en salud mental. Y en la salud en general, las vacunas lo demuestran, ¿verdad? Eh, que es prevenir. Las estrategias de prevención son las que realmente generan muchísimos mejores y más largos efectos. A veces impiden que aparezcan las enfermedades. Y en salud mental esto es de oro, la prevención es de oro. Por eso queremos dedicar este último conversatorio a este tema, que es el de la fortaleza, que habla de la otra cara de la luna, les decía, de nuestros aspectos fuertes, nuestros factores de protección. La ciencia demostró que con prevención es posible, ¿sí? Así que tendríamos que invertir bastante más en esto. Cuando trabajamos en el proyecto Familias Fuertes, ahí está Sergio, ahí está Ana, una serie de gente que ha estado trabajando en esto, y la gente de mi club y de otros clubes, eh, en realidad eso es prevención, es intervención primaria y es prevención. Si nosotros evitamos que aparezca una patología o que se instaure en totalidad o que las personas, por ejemplo, empiezan a estar deprimidas, se atienden, se toman los cuidados del caso, con muy poquito a veces se logra que eso se detenga, no avance y no se transforme en un trastorno permanente, sino que sea uno de los tantos episodios que tenemos en la vida. Bueno, una de las herramientas que hay para todo eso son los factores de protección, así como tenemos factores de riesgo, esos factores que nos llevan a enfermarnos, tenemos esos factores de protección que nos llevan a de alguna manera,
fortalecernos de alguna manera a Esta fue poder la charla que estar puedo vivir. Son en vitaminas para el condiciones. cerebro. ¿Lo querés escuchar? No. Hola, sí, hola. ¿Hay alguien que tiene un micrófono abierto, Graciela? Bueno, bienvenidos a Alicia, Mary, Po, Jaime, bienvenido Fanny, bienvenido Rosita, María Sosa, bienvenida Raquel, Ángela, Ana Laura, ya le di la bienvenida, Claudia Rossi. Bien, espero no haberme olvidado de nadie y dejar a alguien por el camino. Jaime Más, Iris. Bueno, creo que les saludé a todos los que fueron entrando a partir de ahora ya. Mariela, a partir de ahora ya les pido cierren los micrófonos y comenzamos. Voy a comenzar con una historia, con un cuentito, ¿sí? El tiempo está para un cuentito, ¿verdad? En la selva Aquí está. había una Bien, ¿y selva. vos? Bien, ¿cómo te ha ido? ¿Se animan a Todo cerrar bien. los micrófonos? Les agradecería que cierren los micrófonos. Bueno. Oh. En la selva vivían 3 leones. Un día el mono convocó, que era un poco el representante de la comunidad, convocó a una reunión para pedir a los animales una votación para saber cuál de los 3 leones sería el rey. Los 3 no podían reinar. Y entonces decidieron qué hacían para elegir a ese león. Dice, vamos a poner una prueba. Y entonces le plantearon escalar la montaña más alta que había allí en esa selva. El primero que llegue será el rey. Aceptaron todos el desafío, los animales se fueron todos a ver y empezó la prueba. El primero intentó escalar y no llegó. El segundo empezó con mucha fuerza, pero no lo logró. El tercero puso mucho empeño desde el inicio y tampoco lo consiguió. Los animales se pusieron impacientes y curiosos. ¿Ahora qué hacemos? Si los 3 habían estado derrotados, ¿cómo elegimos al rey? En ese momento, el águila, grande en edad y sabiduría, pidió la palabra. Yo sé quién debe ser el rey, dice el águila. Todos los animales hicieron silencio y miraron expectantes. ¿Cómo lo sabes? Preguntaron. Es simple. Yo estaba volando bien cerca de ellos y cuando regresaron derrotados de sus escaladas, oí las palabras que cada uno dedicó a la montaña. El primero, el primer león manifestó, montaña, me has vencido. El segundo exclamó, montaña, has podido conmigo. El tercero dijo, montaña, me has vencido por ahora. Los 3 leones se sintieron derrotados, pero únicamente el tercero utilizó ese mensaje para darse otra oportunidad. Esto le convierte en el más fuerte de todos. Fue el elegido rey. Estas son las fortalezas. La del león que se da otra oportunidad. ¿Sí? Ahora, ¿por qué hablar de fortalezas y virtudes? Los trastornos en salud mental, decíamos ya al principio, han sido identificados y hay buenísimos avances. Faltan cosas, sí, por supuesto, pero hay buenísimos avances. Ahí se encontró, de esto hace unos 30 años más o menos, que se viene trabajando a fondo en estudios científicos,
Ahí se encontró que las personas tenemos unos rasgos únicos. Unos que nos llevan a sufrir, a pasarla mal, y otros que nos ayudan a sortear obstáculos, que nos ayudan a enfrentar los problemas. Ahora, lo que hoy intentamos hacer es seguir la línea de Martin Seligman, que inició con su primera publicación en los 90, que es estudiar esos rasgos positivos que son las virtudes y fortalezas del carácter. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de desarrollarlas, de amplificarlas, porque como les decía, se enseñan, se aprenden, cosa fundamental. Muy bien. ¿Qué son las fortalezas? En concreto son rasgos de la personalidad de tipo positivo, así como tenemos otros rasgos que no son tan positivos, que tienen aristas no positivas. En este caso son rasgos de personalidad de tipo positivo. Y hoy día, hace una década más o menos, empezaron a incluir en ciertas mediciones y en los diagnósticos. Se expresa muchas veces en relación con la situación. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, mira, yo no pensaba, ¿viste cómo pudo con la situación? ¿Quién lo viera o quién la viera? Nadie diría. Bueno, lo que pasa que las fortalezas a veces están como dormidas un largo tiempo en la vida hasta que aparece una situación que requiere de ellas y ahí se expresan. Ahí nos llevamos de repente una pequeña sorpresa, ¿sí? Porque esa persona manifestó esa fortaleza que si no hubiera acontecido la situación, de repente hubiera seguido allí latente. O sea que también requieren y están muy ligadas a las situaciones en que atravesamos en nuestra vida. Se las agrupa por las virtudes que representan. Hay una mini agrupación, que son las virtudes, que son las grandes características, las grandes categorías, y después aparecen las fortalezas. Vuelvo a reiterar, porque es sumamente importante, pueden ser aprendidas y por tanto enseñadas, o sobre todo amplificadas, promovidas, o sea, todos aquellos que tienen gente alrededor, y gente chica y gente joven, es relevante saber esto, que pueden ser aprendidas y enseñadas. Y son parte de nuestro capital psíquico. Es lo que llamamos muchas veces, bueno, ¿qué capital psíquico tenemos? Las fortalezas, las virtudes. Esas son de base nuestras fuerzas, es con lo que contamos para hacer frente a los avatares de la vida, a las crisis vitales y a las crisis accidentales a las que todos estamos enfrentados. ¿Cómo se llega a ellas? Bueno, fue bien interesante porque fueron añares de estudios, se identificaron primero las virtudes, eh, se llega estudiando las distintas culturas, todas las grandes culturas, occidentales y orientales, y además se estudian los libros fundamentales religiosos, o sea que se estudian las religiones, todas las grandes religiones, y de allí se empiezan a sacar unos corredores comunes. Y luego se baja a las poblaciones a analizarlas más in situ, más en el lugar. La verdad que se ha hecho unos grandes esfuerzos. Y se encuentra que las virtudes, que decía que son las que agrupan a la fortaleza, son sabiduría, valor, humanidad, justicia, templanza y trascendencia. Esto con distintas palabras a veces, con distintos nombres, pero se coincide bastante en estos nombres, es lo que atraviesa Oriente y Occidente. Las grandes virtudes son estas, ¿sí?
Entonces, esas virtudes se expresan, las tenemos, y tenemos más o menos claro en todas las regiones urbanas, suburbanas, rurales, a través de años. Estas han sido las constantes de las virtudes. ¿Y cómo se expresan? Se expresan a través de las fortalezas. Los estudios coincidieron básicamente en 24 fortalezas del carácter que parecen estar presentes en grados variables en los seres humanos en diferentes culturas y regiones. O sea que tenemos las 6 virtudes y por otro lado las expresiones de esas virtudes, porque bajar la sabiduría, el valor, lo bajamos con cosas muy prácticas, muy operativas. Vamos a irlas viendo, las estamos desglosando. En 24 fortalezas del carácter, que son esas que de alguna manera nos identifican, que conforman nuestros rasgos. ¿Sí? Una de las virtudes, la sabiduría, como grandes fortalezas, después nos vamos a detener, cada vez vamos más en chiquito, son la creatividad, la curiosidad, el amor por el aprendizaje, la perspectiva, el amor por saber. La virtud del valor, la valentía y el coraje, la perseverancia, la honestidad y el entusiasmo. La virtud de la humanidad, el amor, la bondad, la inteligencia social. La virtud de la justicia, el trabajo en equipo, la justicia, la equidad, el influir positivamente en otros. La virtud de la templanza, el autocontrol, la prudencia, la humildad, el perdón. Y la virtud de la trascendencia, la gratitud, la esperanza, el humor, la espiritualidad y la apreciación de la belleza. Esto suena como muy romántico todo, pero la verdad que tiene un pie a tierra trascendente y es imprescindible para vivir. Algunos ejemplos y vemos cómo todos podemos aumentarla y cómo las ejercitamos permanentemente. ¿Sí? Por ejemplo, la creatividad, pensar un nuevo cuento para contarlo a tu nieto, a un sobrino, a un vecinito, o una historia breve y alentadora a tu vecina que está pasando un mal momento, un chiste. El ponernos creativos para acomodar esa circunstancia, eso puede ser perfectamente un acto de creatividad, como muchos otros. Curiosidad, interesarte por la actividad de otros, algo que es tan importante para la gente que se interesen. Ustedes se dan cuenta que hay a veces en cada una algunas otras cruzadas. ¿Por qué? Porque en realidad estas fortalezas tienen la característica de generar otras instancias, ¿sí? El juicio y pensamiento crítico, por ejemplo, ¿sí? Leer 2 columnas de noticias distintas para obtener diferentes puntos de vista. A veces dice, bueno, voy a escuchar la otra campana, lo que coloquialmente se dice, voy a escuchar la otra campana. Se dan cuenta que todas involucran a más de una fortaleza y virtud. Ven que son cosas que hacemos cotidianamente, ¿no? Ahora vamos a desglosarla en chiquito. Virtud de sabiduría, creatividad, ser original, adaptable, tener ingenuidad, esa inocencia, ese touch de inocencia que a veces conservamos, que nos hace mirar, pues, mirá, y uno ve esa expresión que podría ser casi la de un niño, es conservar ese toque de inocencia y ingenuidad que nos permite asombrarnos, eso da lugar al asombro, ¿verdad? Y nos permite ser más curiosos, que es la siguiente, ver y hacer las cosas de diferente manera. Esto es muy, muy importante. De otra manera. A ver, no, pero yo siempre lo hice así. Bueno, vamos a intentarlo de otra manera, aunque sea mentalmente. ¿Sí?
Esto como ejercicio, además, a partir de los 50 es fundamental porque por lo menos nos genera un ejercicio mental riquísimo y que muchas veces nos obliga a plantearnos aspectos muy diferentes del problema que tenemos enfrente, de otra manera. Curiosidad, decía, interés, búsqueda de novedad, exploración, apertura a las experiencias, juicio, pensamiento crítico, pensar desde todas las perspectivas, no saltar a conclusiones inmediatamente, esto es pensar de otras perspectivas, tratar de entender la perspectiva del otro y tratar de pensar si no habrá otras perspectivas, o si esa es la única. El amor por el aprendizaje, por el saber, tratar de aprender cosas nuevas, o por lo menos incursionar en algunas que dejamos por el camino u otras que nos interesaban. Pero aumentar sistemáticamente el conocimiento nos da mayor apertura mental, pero también nos fortalece esta virtud de sabiduría, nos fortalece, vaya la redundancia, la fortaleza, y además le da más tiempo de mejor vida a nuestro cerebro. Esto es así. Y además genera emociones positivas. Perspectiva, tener perspectiva, tratar de mirar desde otro lado, tratar de ver el panorama general y el panorama particular, brindar consejos sabios, desprovistos de fastidio, de emocionalidad, de prejuicios, tratar de acercarnos lo más posible a eso. Virtud del coraje, la valentía. Valor, no empequeñecerse ante amenazas o retos, enfrentar los miedos, defender lo que es correcto. Perseverancia, persistencia, laboriosidad, terminar lo que se comienza, superar obstáculos. La persistencia, que es tan importante hasta para la medicación, para hacernos un tratamiento, pero también para trabajar con otros, ¿sí? Qué importante que es en nuestros clubes y grupos humanos y familias pensar que alguien va a ser tenaz, va a ser persistente. Es un cheque al portador, decimos a veces, ¿verdad? La importancia de esto. Y si somos de abandonar las cosas, tratar de imponernos esas circunstancias porque nos hacen muy bien después. La honestidad, que es la autenticidad, ser fiel a uno mismo, sinceridad sin pretensiones, integridad, el entusiasmo, el ser entusiastas, tener vitalidad, entusiasmo por la vida, por las cosas que nos rodean, por las otras personas, por los proyectos en que nos involucramos, el vigor, la energía, no hacer las cosas de manera tibia. Esto es bastante importante, significa involucrarnos, ¿verdad? Involucrarnos. Involucrarse es sustancial, sustancial. En la medida que nos involucramos en los proyectos, en los clubes, en todas las instancias de nuestra vida, siempre las cosas van a funcionar mejor. ¿Sí? Y nosotros nos vamos a sentir mejor. Virtud de la humanidad, amor, amar y ser amado, aprender a discriminar las formas diferentes de amor. Hay formas muy diferentes de ser amado. A veces cuando vienen a terapia los pacientes nos plantean, no, pero a mí no me quieren. Y cuando empezamos a desbrozar su vida, encontramos tantos focos de amor, pequeños, grandes amores, pero que son una cadena de lujo. Y en muchos lugares donde no estamos a veces preparados para percibirlo. Muchas veces no consideramos los actos de amor silencioso que hacen los demás. Una lectura muy típica en la terapia es, ¿y usted qué ve allí? Bueno, no, me trajo un café porque dije que tenía frío. Es un acto de amor. Pensó en mi frío, no en que tenía que ir a hacer un café. Me puede decir alguien, no, pero quiso quedar bien. Bien, pero pensó en mi frío. Me quedo con esa parte. Aunque luego diga, bueno,
tal vez sí hay un interés por quedar bien, pero cuidar y tratar de Voy, leer José, voy. los actos buenos, los actos generosos que No me lo estoy- tenemos a nuestro alrededor. Les pido si bajan los micrófonos, quien lo tiene abierto, que lo cancele. Los actos generosos que tenemos alrededor. Está lleno de actos generosos, lleno de actos generosos. Esa persona que nos vende algo con gentilezas, esa persona que nos deja pasar antes, que nos abre una puerta, que nos alcanza algo, que se preocupa si tropezamos. Esos pequeños, grandes detalles, hay muchos si los miramos, si estamos abiertos a mirarlos. El asunto es ese, estar abiertos a mirarlos. El observar que se nos ama no es con las formas típicas a veces que nosotros tenemos y no logramos desprenderlo. Lo que decíamos hoy de la creatividad, aprender a ver las cosas de otra manera, porque las personas todas no aman igual, aman diferente. Aprender a leer eso. Eso es empatía, ¿verdad? Eso es también algo que va y algo que vuelve. Tiene una doble vía y vuelve para hacernos bien. Se animan a cancelar los micrófonos, por favor. La bondad. ¿Qué acto de generosidad hicimos esta semana? Uno chiquito, chiquito. No es solo dar algo, sino sobre todo no dar algo material, eh, algo, algo afectivo, algo un gracias, una estás bien, una preocupación por el otro. Eso es atención afectuosa, es cuidado, compasión, es altruismo, es hacer por los demás. ¿Sí? Eso es ser generoso. Le explicamos algo a alguien que no entendía. Es un acto de generosidad. Son pequeños, grandes actos de generosidad. Son esa atención afectuosa, ese cuidado por los otros. La inteligencia social de la que tanto se habla, que tiene la inteligencia emocional adentro, esa que reconoce cómo se siente el otro, no solo cómo me siento yo. A ver, ¿cómo se siente el otro? Si vemos que nos cuesta reconocer, nos detenemos un poquito más, tratamos de ver, ¿no será, a ver, que no se está sintiendo bien o que no nos explica? Porque el otro no siempre tiene que hacernos un discurso de lo que le ocurre. Nosotros también tenemos que estar un poquito alertas, ¿sí? Hay personas con más inteligencia emocional y con menos. Reconocen más las señales y menos. Hoy día se está enseñando la inteligencia emocional, se está ampliando, se está entrenando en los chicos desde muy pequeños. Se trata que tengan mayor inteligencia emocional. Tener conciencia de los motivos, sentimientos de uno mismo, pero también de los demás. ¿Por qué querrá esto? ¿Por qué, a ver, está en esta actitud? Y aunque no nos lo diga, tratar de oír, de estar alertas, de estar con la mente abierta, de que puede tener otra mirada, otras necesidades, y nosotros no nos estamos dando cuenta. Y conocer qué motiva a otros. A veces esto se puede preguntar, ¿qué te da más alegría? ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te gusta? ¿Cuánto preguntamos eso a los demás? Sí, preguntamos, ¿dónde querés ir el domingo? ¿Qué querés para tu cumpleaños? Pero, a ver, en la cotidiana, esto es para vivir.
Porque estas fortalezas son para nosotros y para los otros. Es para poder vivir. ¿Qué los motiva? ¿Qué te gustaría? Pero ¿qué tenés ganas de hacer? Pero no necesariamente lo tenemos que hacer nosotros. Lo pueden hacer otras personas, ¿sí? No somos nosotros los que tenemos que estar proveyendo de todas estas cosas. No, simplemente lo que tenemos que intentar es conocer y motivar al otro. ¿Sí? Seguimos con estas virtudes. La virtud de justicia, trabajo en equipo, decíamos, civismo, o sea, la educación de la ciudadanía como ciudadanos, como seres que viven con otros, ¿verdad? La responsabilidad social que todos tenemos. Los rotarios sabemos bien de esto, pero lo necesitamos amplificar a veces también, ¿sí? La lealtad, contribuir al esfuerzo de los grupos, de los clubes, de la familia, de las comunidades, no quedarnos ajenos. ¿Vieron cuando decíamos no tener actitudes tibias, meternos con todo? Bueno, esto coincide con que para contribuir al esfuerzo de un grupo en el civismo, en la ciudadanía, en el barrio, en el club, en las obras que hacemos, en la familia, necesitamos este trabajo de equipo que tiene estas características. Equidad, es justicia propiamente dicho. Adherirse al principio de justicia, no dejar que los sentimientos cejen las decisiones más importantes y generar igualdad de oportunidades para todos, los que tanto nos preocupan muchas veces en Rota. Y el liderazgo, organizar actividades grupales para concluir las tareas, influir positivamente en los demás, aunque digamos, no, pero yo no tengo carisma de líder. Hay un pequeño líder en cada persona, luego cada uno hará con él lo que quiera hacer, pero no dejar esa parte del liderazgo que a veces nos toca con un grupo humano particular, dejar de lado la idea de no, pero yo no, no es mandar, liderar no es mandar, no es mandar, es influir positivamente en los demás, lo que implica enseñar, lo que implica acompañar, lo que implica apoyar, no mandar. A veces implica la toma de decisiones en algunos tópicos, pero eso es lo menos. Lo más es influir positivamente en los demás. Virtud de templanza. El perdón, bueno, este es sustancial. El perdón implica tener misericordia, aceptar las limitaciones de los otros. Las personas no siempre nos hicieron daño porque han querido, muchas veces es porque es lo que han podido hacer y no han sabido acerca del daño o del alcance del daño. Otorgar segundas oportunidades, algo que es bien difícil, pero que es muy importante, porque la otorgamos a los demás y no la otorgamos a nosotros mismos. Y superar el rencor cuando nos han ofendido. La superación del rencor a veces lleva mucho, mucho tiempo, pero hay que tratar de sanar ese aspecto porque nos consume energía psíquica que puede ser puesta al servicio de cosas más favorables, ¿verdad? Humildad, la modestia, permitir que los logros hablen por sí mismos, no las alaracas, ¿verdad? Y no hacer ruido, sino en una actitud abierta a que nos juzguen por lo que somos y por lo que hacemos, sobre todo por lo que hacemos. La prudencia, tan importante y tan relevante, y en estos tiempos que corren es una moneda que anda un poquito escasa a veces. La gente a veces se vuelve imprudente
y dice cosas hirientes sin necesidad. Toma decisiones un poquito apresurado, que si hubieran sido más prudentes, hubieran tomado otras decisiones. De hace tiempo, pero la toma de decisiones con cautela y no tomar riesgos innecesarios cuando no hay necesidad. Y la autorregulación, de algo que se habla muchísimo hoy día. La autorregulación es el autocontrol. Es cómo logro controlarme, cómo logro regular mis emociones. Hay toda una corriente de investigación fuertísima en el mundo, porque si miramos muchos de los problemas que tenemos, los homeless, los que duermen en la calle. Yo he trabajado para hogares, para refugios. Mucha de esta gente tiene problemas mentales, ¿verdad? Recibíamos mucha gente con problemas mentales. No toda, pero mucha. Entre ellos también tenemos los adictos, ¿verdad? Y que tienen un terrible problema de autocontrol, de autorregulación. Entonces se pelean, no regulan ni sus emociones, pero muchos de ellos esto lo tienen casi de historia de vida. Cuando uno indaga sus historias, se encuentran que desde el vamos ha sido así. O sea, por eso es tan complejo trabajar con estas poblaciones. Eso no significa que no lo hagamos, ¿verdad? Pero sí que tienen un grado de complejidad que no solo dándole un refugio funciona. ¿Sí? Controlar los impulsos, lo que por ejemplo necesitan los adolescentes, aprender el control de impulsos, los chiquitos ya desde pequeños, no le pegues al compañerito, bien, no le tires el pelo a la compañerita, eso es controlar tus impulsos. Pero ella me pinchó, me dijo boba, bien, o sea que entre eso que me afectó y la acción de tirarle el pelo o pegarle, yo necesito controlar los impulsos. Y ahí hay un trecho de aprendizaje bien difícil. Hay gente que vive una vida con pobre control de impulsos. Los maltratos, ¿verdad? Una serie de actos, no solo físicos, obedecen a la falta de autorregulación, de control de impulsos. Se dan cuenta la importancia de las fortalezas. Virtud de trascendencia, perdón. Apreciación de la belleza y la... A ver, nos podemos maravillar con la hojita que nació en la plantita que tenemos la maceta en el balcón. No podemos maravillar con lo que sea, ¿sí? Me regalaron una plantita de albahaca y cada vez que paso por al lado me maravillo. ¿Por qué? Porque tengo que estar abierto además a dejar que esas cosas me impacten. Eso es lo que me fortalece, ¿sí? El asombro por la belleza, por las cosas que nos hacen sentir bien, los buenos aromas, los buenos sonidos, eh, las buenas vivencias que tenemos, terminan siendo elementos que se ponen entre medio de las adversidades y la situación. Son recursos que si los ejercitamos, generalmente nos van a ayudar notablemente cuando nos enfrentemos a situaciones difíciles. Las personas que tienen muy pobre regulación, muy pobre apreciación de la afuera, de esas cosas, de esos impactos, pueden ser pequeñísimos, ¿sí? Una nube que vimos, un color del cielo que nos impactó, eso está a la mano de casi todos, ¿sí? El asombro, la reverberancia, se le dice, la admiración y la capacidad de experimentar un pequeño momento
positivo por la belleza generalmente termina en una pequeña cuota o grande de emoción positiva y fortalece la virtud y la fortaleza. La gratitud. Yo les he hablado en algunas otras cosas, en otras instancias que he tenido con algunos de ustedes, la importancia de el libro o el tarrito de dar gracias, el ir poniendo esas gratitudes que estamos, o esa cartita de gratitud, o esa listita de gratitud, aunque sea con nosotros mismos. Gratitud. Con cosas del pasado, con cosas del presente y hasta con cosas que pueden venir en el futuro. Agradecer. La gratitud es sanadora. Cada vez más se hacen talleres de gratitud porque es realmente sanadora. Cuando aprendemos a agradecer, empezamos a salir además de nosotros mismos y de una sintonía más oscura para ponernos en otro lugar. La esperanza es optimismo, proyección al futuro, es ser capaz de mirar que existe mañana y que puede llegar a ser bueno. Miren, no digo que va a ser mejor, puede llegar a ser bueno, ya eso es una luz. Y ahí, ¿qué hacemos? Nos ponemos en marcha para conseguirlo, nos motivamos para conseguirlo. No tiene que ser un emprendimiento gigante, puede ser un emprendimiento pequeño, ¿sí? Muy pequeño, pero sí tener esa idea de que mañana me levantaré no sé, a lavar los vidrios, a airear la casa, a cuidar las plantas, a hablar por teléfono con una amiga, a escribir una lista de gratitud. Esperanza, humor, gusto por la risa y las bromas, hacer sonreír a otros, ver el lado positivo de las cosas. Acá también decimos, busque unos buenos chistes y téngalos a mano, porque son muy, muy, muy necesarios. No se quede sin los chistes. A ver si puedo. A ver si puedo, porque quería verlos. A veces salen algunos mensajes que son un poco particulares. Hasta acá, ¿se va entendiendo? ¿Sí? ¿No se durmieron? Bueno, la cuestión es que no se habla mucho de estas cosas. Lo van a oír un poco más adelante, porque recién la investigación está llegando fuerte a esto, ¿verdad? Pero lo van a ver ejemplificado en acciones. Ahora yo tengo para comentarles algunas cosas. Vuelvo a compartir. Muy bien. A ver si puedo poner esto y esto. Va bien. Bueno, acá los tienen todos, es un resumen esto, nada más ni nada menos que un resumen, vamos a seguir. Sí vamos a plantearnos por qué son importantes las fortalezas, a qué viene a que le diéramos este lugar en el último conversatorio de este periodo, a qué son las que posibilitan nuestros avances y lo que decíamos nuestros factores de protección. Son las que tenemos que cuidar, son vacunas. Son vacunas. Y no tenemos que esperar a ir cuando ya estamos ahorcados, sino que con estos factores de protección podemos evitar que ocurran algunas enfermedades mentales, o por lo menos minimizarlas, o retrasar su aparición también.
Son fuentes de emociones positivas, claramente. Todo lo que hemos hablado yo les he ido mencionando, genera emociones positivas. ¿Y qué genera las emociones positivas? Regulan la presión arterial, mejoran el metabolismo, hacen equilibrio de las hormonas, sobre todo las del estrés, ¿sí? Esas que después nos generan de todo, alergias, contracturas, 10.000 males, ¿sí? Problemas digestivos, alteraciones en todo el tracto digestivo, problemas en el intestino, los típicos problemas intestinales, emociones positivas. Esas ayudan como factor de protección porque las fortalezas son las que las proveen. ¿Sí? ¿Se dan cuenta si esa lista de fortalezas no está funcionando? Es muy raro que tengamos emociones positivas. Y además hay otra cosa. Las personas, si no tenemos emociones positivas a la larga, y si están normalitas, no van a querer estar con nosotros. Hay una reactancia a las personas que no son capaces de generar alguna emoción positiva. Por un problema de preservación, nomás. Una persona que tenemos tosiendo y tosiendo y tosiendo y tosiendo enfrente de nosotros, llega a un punto que le decimos, anda, toma algo, métete en la cama, hacete un tecito, pero claro, nos llega a poner hasta nerviosos, ¿verdad? Bueno, si no tiene emociones positivas, también, si solo lo único que puede compartirnos son emociones negativas, a la larga se genera ese ambiente desfavorable y esa evitación que nadie dice en voz alta, pero que sí ocurre. Todos empiezan a estar tiempos breves con la persona, ¿sí? Porque hay pobreza de emociones positivas. Forma parte de nuestra resiliencia, por supuesto, todas las fortalezas son como los pilares de la resiliencia. Nos ayudan a enfrentar desafíos. Esto es bien importante, porque sin estas fortalezas, decíamos hoy que muchas de ellas están latentes, están silenciosas y se ponen en práctica cuando aparece una situación que así lo requiere. A veces aparece una situación crítica, ocurre algo y dice, mirá, hasta nos sorprendemos de qué fortaleza tenía esa persona, hasta lo decimos así, mirá cómo lo asume. Bueno, a veces la persona no lo manifiesta y parece que no lo tuviera, démosle lugar y tiempo, ¿sí? Pero si la puede reconocer antes, mejor aún. Si hace buena reflexión, la va a reconocer. Cuando logramos ver el resultado de la fortaleza, además, salimos doblemente fortalecidos. ¿Por qué? ¿Vieron cuando logramos anteponernos a alguna situación muy difícil? Bien, y después salimos de esa situación y medianamente pudimos con ella. ¿Cómo salimos? Salimos fortalecidos. Salimos con la idea de que no estamos tan endebles, de que no somos tan vulnerables. O sea que tienen doble función. Y hace posible, esto va para los que estamos en clubes, familias, grupos, Rotary, hacen posible un mejor desarrollo de las organizaciones. Las organizaciones realmente se favorecen con estas, con las fortalezas, muchísimos. Y todo lo que he ido nombrando, todos sabemos que están en casi todos los decálogos de todas las organizaciones. El punto es que están en las personas
no en los estatutos solamente o en los objetivos. Tienen que estar en las personas. Son las personas las que las poseen, las trabajan en el grupo, la organización tiene algunas que prioriza, pero no se pueden ejecutar si yo no las tengo. Es muy difícil poder hacerlo. Entonces, nos planteamos en cuanto a las organizaciones que, ¿qué permiten? Permiten que cada integrante manifieste su fortaleza. O sea, la organización a su vez permite que el integrante muestre su fortaleza preponderante y también potencie la de otros miembros del grupo. Generan ambientes de creación, resolución de problemas, planificación con propósito. Se terminan muchos líos, a ver, es muy castizo. Si potenciamos las fortalezas buenamente, con mente amplia, recordemos las virtudes, ¿sí? Entendiendo la diversidad, entendiendo que puede haber otra forma que exprese algunos de los integrantes, tratando de comprender, también tratando de limitar aquello que no es consistente o no es pertinente. ¿Qué pasa? La resolución de los problemas, los ambientes creativos se ven altamente amplificados. Y la planificación con un propósito claro, definido y asumido por los integrantes. Por lo tanto, mejoran el clima del grupo. Promueven mejores interacciones, aumentan el impacto de proyectos y por tanto los resultados favorables, contribuyen en el compromiso, la adherencia y el desempeño colectivo. Siempre nos preocupa mucho la adherencia, ¿verdad? Contribuyen notablemente y crean entornos saludables donde las personas quieren estar. Seamos sinceros. A los grupos así la gente quiere ir, porque además se generan emociones positivas, ¿verdad? Por esto que decíamos hoy. Por lo tanto, en grupos que quiero estar. Bien, entonces, ya vamos creo que vamos ya casi en tiempo. ¿Cómo las amplificamos? ¿Cómo las conseguimos? ¿Cómo hacemos para aumentarlas? Punto número 1, reconociéndolas. Les dejo un ejercicio. Háganse una listita. ¿Cuáles son mis fortalezas? Primero se anotan la pregunta y después dicen, ¿cuáles son mis fortalezas? ¿Qué fortalezas tengo? Y con eso voy a empezar con un poco de duda más, duda menos, ¿sí? Voy a empezar a tratar a ver qué fue lo que hablamos hoy. Reconocerlas. Y luego usándolas. Las salgo a usar. Voy a la calle con mis fortalezas. Voy al grupo con mis fortalezas. Intento usarla en chiquito, ese cuentito que decimos que buscamos para la creatividad, esa palabra amena con la persona que nos dejó lugar en una cola, o con el cajero del banco que vimos que estaba tan de mal humor y le decimos muy buenas tardes. O procuramos que la amabilidad le llegue de la forma que queramos. ¿Sí? Día difícil, ¿no? Pero bueno, estamos acá sin frío, no tenemos lluvia. Siempre hay algo para agradecer. Promoviendo su reconocimiento en otros, en el trabajo de grupos, en las familias, en la comunidad. En la familia esto es oro. Mira qué bien cómo has podido tal cosa. Mira qué bueno cómo solucionaste tal otra. Cosas tontas. Cosas tontas a veces. Hay cosas en la familia que se toman como obligaciones. No lo son. No lo son. Yo me acuerdo que hace muchísimos años daba una clase a padres
Y, y le decía a veces, ¿quién agradeció a su pareja? Qué rico te quedó el guiso. Claro, todo el mundo reconocía que eso no se agradece. ¿Por qué no? Preguntaba yo. O cuando viene de trabajar, eran mujeres amas de casas y señores que trabajaban en la construcción. Qué bueno que viniste. Pero no, viniste, tu hijo. No, primero, qué bueno que viniste, porque te puedo decir eso porque viniste. ¿Sí? O sea, ¿cuánto tiempo dedicamos a agradecer eso que creemos que es obligación del otro? Ahí promovemos el reconocimiento en el grupo, en la comunidad, y si están los hijos presentes, ni hablar. Esto es de lujo, esto es de lujo. ¿Sí? Nombrando virtudes y fortalezas en la narrativa diaria. Eso es templanza, eso es ser justo, nombrarlas. ¿Sí? Yo les puedo después dejar en la web bueno, van a tener esta grabación, van a tener las listas en la grabación, pero si no, puedo dejar una pequeña listita de virtudes y fortalezas si ustedes quieren hacer el ejercicio. Y después, incluyéndolo en los proyectos institucionales, los aliento a que en sus clubes, en sus grupos, en sus familias, incluyan fortalezas y se pregunten al final del proyecto, ¿qué fortalezas promueve? ¿Qué fortalezas requiere? No es tan difícil, pero también nos hace involucrarnos de otra manera, ¿verdad? Bueno, este ejercicio yo creo que no lo íbamos a hacer, pero sí decirles a modo de cierre, ya que fueron tan valientes de quedarse todo este tiempo, decirles que la investigación ha encontrado que hacer el bien a partir de las fortalezas y las virtudes hacia afuera y hacia adentro es una vía importante para que las personas creen una vida significativa, con sentido, ¿verdad? Y eso genera una vida satisfactoria. Ah, y sin duda esto aumenta el bienestar de todos. O sea que trabajar las fortalezas y las virtudes, que parece algo medio romántico en los tiempos que corren, reconocerán conmigo que termina siendo absolutamente imprescindible, ¿verdad? Más allá de todos los esfuerzos que hagamos, termina siendo realmente imprescindible. Uh, en todas las culturas se ha estudiado que están estas virtudes, están estas fortalezas, que se han transformado en factores de protección psicológica para cuando tenemos crisis, para cuando aparecen los problemas. Si no las tuviéramos, terminamos desarmados. ¿Sí? A veces, cuando atendemos un paciente, nos damos cuenta que más que el problema que tiene es la carencia que le dio el pobre desarrollo de los factores de protección. No es solo lo que está mal, el riesgo, sino que debemos saber y hay que trabajar los factores de protección, porque volver a la cancha sin haber robustecido los factores de protección, generalmente dura muy poco lo que se puede hacer por la persona. Aunque esté medicada, el día que deja la medicación se nos viene abajo. En cambio, en estas condiciones es distinto, porque robustecemos los factores de protección. Bueno, gracias por el tiempo, la paciencia y el haber compartido un tema que van a ver que poco a poco va a empezar a salir, se está volviendo bastante importante en estos tiempos, pero bueno, nos quisimos adelantar para que pudieran
ir pensando en ellas y ayudándose con ellas, ayudándonos todos con ellas, ¿verdad? Así que hasta la próxima. Chao, chao. Muchas gracias. Muchas gracias, Soraya. Felicitaciones, querida Lilian. Un abrazo Gracias. enorme para todos los que participaron. Muy Gracias. valioso, muy valioso. Chao. Gracias. Envíame la grabación, que la quiero compartir con el grupo de empoderamiento. Sí, Después lo está. compartimos. Todos queremos la grabación. Sí, Hasta todo el la verano. grabación. Después la subimos al canal de YouTube. Claro. Bien. Gracias, Lilian. Una Gracias genia. por todo. Por Chao. favor, chao, chao. Chao, Chao, chao. Chao, chao. Abrazos, Zoraida, querida. Gracias. Nos Chao, vemos. chao. Chao, chao. Bueno, no tuvieron problema. No tuvieron que trabajar tanto, ¿verdad? Paula. Nos sáquense en el muteo. Gracias. No, entiende bien. ¿Eh? Excelente todo. Bueno, me alegro mucho. Ahora nos vamos a meter en las otras de salud mental, pero bueno, poco a poco, poco a poco. Había que ser en los tiempos Lástima que hay mucha gente que tendría que escuchar esta charla. Bueno, espero después pasarle la grabación y que la miren, pero está muy interesante. Sabés que es difícil. Es como, viste que la gente, ¿cómo dice? ¿Sabe cuánto Santa Bárbara se acuerda? Cuánto Santa Bárbara truena. Los pacientes vienen y tienen tan poco fortalecido toda esta área que por más que los mediques, lo que sea, luego, el día que empiezan a bajar la medicación, caen de vuelta, porque no tienen la fortaleza para sostener los embates. Esto es lo que te da la fortaleza para sostener el embate. O sea que son las dos caras de la misma moneda, pero que lo hemos visto, la verdad que muy cruelmente lo hemos visto con la gente, muy duro. Y suele ocurrir mucho que, viste que las vacunas demoraron en imponerse, y esto es lo mismo, esto va a pasar lo mismo, es muy joven esta área, es muy joven. Pero bueno, cada uno de ustedes es un difusor, es un eslabón para que otros lo conozcan. Yo me dedico a eso, porque soy consciente, después de muchos años de ejercicio profesional, de lo relevantes que son. Que no alcanza solo a atender la depresión, la ansiedad, la tristeza, la angustia, esto y lo otro, sino hay que fortalecer estas otras cosas. Si no, esto es como Queda en el aire. una cometa que colea permanentemente. Exactamente. Un beso. Que pase lindo. Chao, chao. Cariños a Santi. Chao. Cuidado.